Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar, como he dicho, en la carta a los Colosenses, capítulo 18, nuestro comentario de la misma. Y os quiero simplemente recordar que en los versículos anteriores el apóstol Pablo ha estado haciendo una descripción de los principales principios, las reglas básicas de la conducta cristiana. Se trata, pues, de esto, de instruirnos acerca de los valores de esa conducta propia de los cristianos, de los creyentes. De eso habíamos hablado, sobre todo de los versículos 9 del capítulo 3, habíamos considerado ya allí esa parte importante de la instrucción del apóstol. El apóstol nos decía desde el versículo 9 incluso ya, no mintáis los unos a los otros, como hemos de estar revestidos de la nueva personalidad y cómo no hay diferencias de ningún tipo, ni como habla aquí de ni griegos ni judíos, circuncisión, etcétera, todo es, en fin, una serie de instrucciones y de principios y valores que hemos de tener muy en cuenta. Pero los valores, los principios están muy bien, son necesarios, debemos hasta incluso yo diría memorizarlos, tenerlos muy en cuenta, pero también es necesario concretarlos y ver de qué forma se aplican. Esto lo hace mucho el apóstol Pablo en sus cartas, donde elabora o nos presenta todo un conjunto de reglas, de principios importantes, y luego viene a darnos ejemplos concretos, ejemplos que nosotros los estamos viviendo, nosotros todos, que tenemos exactamente las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas dificultades que los seres humanos de hace 20 siglos o del tiempo que sea. No hay duda, pues, de que esta forma de enseñar del apóstol es una muy valiosa y nos lleva a todos nosotros a aprender de una manera mucho más rápida, mucho más directa, cuáles son las formas, las vías para no caer en aquellos problemas o conductas que están lejos de la fe cristiana. Y efectivamente, hoy, desde el versículo 19, o del 18 mejor aún, el versículo 18, porque son los dos que importan, nos va a hablar de la relación matrimonial, de la convivencia, podríamos decir, de la convivencia matrimonial. Lo dice en forma muy, diríamos, muy sucinta, muy resumida, aunque no es en el único lugar, porque en la carta a los Efesios también el apóstol nos habla de esta cuestión. Y ciertamente que a lo largo de la Biblia entera, el apóstol Pedro también habla algo de esto, y etcétera, pues vemos que se desarrollan esas cuestiones, esos temas tan directos, tan propios de la vida de cada día, que necesitamos. Todos nosotros necesitamos que eso sea así. Bien, ¿por qué hace esto el apóstol? ¿Por qué, digamos, esa doble forma de enseñanza? Lo que podemos llamar la teoría y la práctica. Teoría y práctica. Son dos cosas que el apóstol tiene muy en cuenta, porque la práctica
sería insuficiente, es decir, ponernos ejemplos prácticos está muy bien, pero sería insuficiente porque no cubren todas las posibilidades y todas las situaciones. Lo mismo si hablamos del matrimonio, como si la relación entre padres e hijos, como si hablamos de la amistad con otra persona, si hablamos, en fin, de cualquier aspecto de la vida social, de la vida cotidiana. Muy bien están los ejemplos, pero también necesitamos conocer los principios, porque la Biblia no nos va a poner un caso de cada cuestión para que aprendamos sobre ese caso. La Biblia no es una enciclopedia de casuística donde podamos ir a buscar este problema en concreto a ver cómo se resuelve. No es así la Biblia. Nos da muchos ejemplos y muchos casos, pero claro, no todos. La vida es muy variada y necesitamos aprender las reglas fundamentales. Y también una cuestión importantísima, y es que entre las obras y la fe hay una relación íntima en donde no podemos de ninguna manera eliminar una de las dos. Hay personas, dentro de las iglesias también, en el cristianismo, que tienen una preferencia por la teoría, digamos la doctrina en abstracto, que ya estoy diciendo yo que es necesaria, indudablemente que sí. Pero también puede haber otros que solamente se preocupan de los casos prácticos. Y lo uno y lo otro no pueden ir separados. No pueden ir separados. Es como si hablamos de las obras y la fe. No pueden ir separadas. ¿Os acordáis vosotros muy bien de pasajes importantes? Por ejemplo, en la misma carta a los Romanos, el apóstol en el capítulo 4 nos viene a hablar de este tema, de la fe y de las obras. En el caso de Abraham, la pregunta es: ¿de qué manera fue justificado o declarado justo Abraham? ¿De qué manera Dios lo consideró justo? ¿Lo hizo por las obras de Abraham o lo hizo por la fe? Aquí, en este caso, claramente el apóstol se inclina a decirnos que no fue por las obras. De manera que, como diciéndonos, las obras solas no son suficientes para declarar justo a una persona. Sin embargo, la fe, pero la fe verdadera. Ya el apóstol Santiago nos hablará, como veremos luego enseguida, del dilema que hay entre la fe verdadera y la fe falsa. La fe verdadera es aquella que se manifiesta en las obras. La fe falsa es la que carece de obras, no tiene obras, no muestra obras. Por eso no se puede separar lo uno de los otros. No se le puede preguntar a uno: a ver, enséñame tu fe y yo te enseñaré mis obras. Eso es imposible. Quiere decir, no puede existir una fe sola, como no pueden existir tampoco obras solas. Quiero decir, no son válidas. La persona puede creer que tiene fe, pero si no tiene obras, esas obras son vacías. Esa fe es vacía. Y lo mismo con respecto a las obras. Las obras por sí mismas no pueden jamás justificar a nadie. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos capítulo 4.
¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, o sea, por rectitud. Creyó y le fue contado por rectitud, quiere decir. Es decir, que Dios lo consideró recto o justo. Y cuando dice el verbo es creyó. Creyó Abraham a Dios. Sin embargo, acaba de decir antes que eso no ocurrió con las obras. El hecho de que él fuera una buena persona, de que él hubiera puesto toda su vida al servicio de otros, no era suficiente para que fuera declarado recto o justo. Incluso el apóstol Pablo dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, la recompensa. Si una persona obra, actúa, es decir, si tiene buenas obras, no se le cuenta el salario, dice aquí, o la recompensa, no se le cuenta como gracia, o sea, no se le cuenta como algo positivo o bueno, sino como deuda. El problema de las buenas obras es que si están solas, si van solas, si no van acompañadas de la fe, resulta que no son mérito, sino al contrario, son un demérito. Es deuda. ¿Por qué? Porque la persona que actúa por las obras únicamente está en el fondo intentando almacenar para ella misma un mérito o unos méritos. Y esos méritos los quiere luego exhibir, los quiere presentar como como el pasaje de entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, no puede ser admisible que una persona que actúa, que obra, que tiene buenas obras, que se le cuente eso como un mérito, como un premio o como cualquier otra cosa que le permita entrar en el reino de los cielos. Al contrario, repito, el apóstol Pablo dice, no, se le cuenta como deuda, tiene más deuda todavía con Dios. Parece extraño, ¿verdad?, que una persona que se afana y se entrega a las buenas obras, que luego se lo cuenten como deuda, que no le sirva de nada, al contrario, tiene más deuda o algo más negativo en su haber. Y eso es por lo que acabo de explicar, porque las obras solas, cuando no van acompañadas de la fe, esas obras simplemente se toman como un mérito propio. Y por otra parte dice que el que no obra, y aquí hay que explicar esto, de Romanos capítulo 4, al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia, como rectitud. Y alguien dirá, ¿cómo? Si no obra, ¿cómo la fe le puede ser contada como rectitud? La obra también es algo que debe estar presente, ¿no es así? Sí, claro que sí. Santiago, el apóstol, ya nos lo dice, que no se puede hablar de una fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta. De manera que, aunque dice aquí que al que no obra, sino que cree, esto sí que le es contado positivamente. Y me preguntaréis, ¿y las obras? Si no hay obras. No, él dice aquí, en concreto, en una situación, no ha hecho nada aún, pero ha creído. Porque siempre la fe es primero. La fe es primero, la fe ha de ser lo que realmente empuja todo
para que se produzca la obra. No puede haber una obra buena si no es por medio de la fe. La fe es la que garantiza que las obras son buenas. Pero si yo hago obras y no tengo fe, por lo tanto, no puedo de ninguna manera esperar que se me declare justo o recto ante Dios. Primero es la fe, por lo tanto. Es lo que el apóstol viene a decir aquí en el caso de Abraham. Muy bien, esto mismo ya he mencionado, Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago lo pone muy claro y nos dice clarísimamente que la fe sin obras es muerta. Y el apóstol, en la carta a los colosenses, lo que nos está diciendo es que muy bien que conozcamos los valores, los principios, las reglas, muy bien que manifestemos una gran fe de palabra, quiero decir, porque el cristiano también corre el riesgo de que él mismo se convence de que tiene una gran fe. Y es fácil decir, yo tengo mucha fe. Bueno, pues lo que el apóstol dice ahora aquí en esta parte de Colosenses, la parte práctica del capítulo 3, es que muy bien, si tienes mucha fe, demuéstralo en tu conducta. Y en tu conducta en concreto. El capítulo 3, versículo 18, habla de las esposas. El 19 habla de los esposos, el 20 habla de los hijos, el 21 habla de los padres, el 22 de los siervos, y hay unas palabras aquí que no cuentan, quiero decir, en el capítulo 3 me refiero, sino que salta al capítulo 4, los siervos, y luego también los amos, los señores. O sea, hay una serie de pares, esposa, esposo, hijos y padres, siervos y amos, o señores, que ya está en el capítulo 4. Son buenos ejemplos, porque aquí se está enfocando claramente a la cuestión de la vida familiar. La vida familiar en relación, pues, a la cuestión de la fe y de la conducta. La fe y la conducta. Y primero viene a sacar aquí el tema de la relación matrimonial, por separado, la esposa por una parte y el esposo. Claro, no dice mucha cosa. Pero el punto concreto que toca, pues puede ser que es uno de los más importantes dentro de la relación esposa y esposo y tal vez más difícil de explicar incluso. Porque aquí dice esta palabra, versículo 18, esposas, someteos a los esposos, como conviene en el Señor. O sea, como conviene en el Señor, quiere decir, como es agradable a Dios. Y la palabra que puede chocar, sobre todo en el mundo de hoy, es esta palabra de someterse. Someteos a los esposos. Menos mal que supongo que aquí no hay representantes del movimiento feminista, ¿verdad? Porque me gritarían ahora alguna cosa seguramente. Bien, no hemos de hacer mucho énfasis tampoco en la palabra concretamente someterse. Hay en la Biblia bastantes ejemplos de que efectivamente desde la creación, primero la creación del varón y luego de él
surge de la misma naturaleza y del mismo cuerpo del varón, surge la esposa. La palabra someterse parece como si ocultara otras muchas palabras que hay en la Biblia, porque la misma Biblia nos dice que en Cristo Jesús no hay ni varón ni hembra. Es decir, que a los ojos de Dios, hombre y mujer son iguales. ¿En qué son iguales? Bueno, yo diría prácticamente en todo, en el sentido, en primer lugar, en el sentido de carácter espiritual. Es decir, el mismo espíritu y alma que Dios nos ha dado, y también la misma participación en el pecado original, la misma forma de ser redimidos y perdonados de nuestros pecados, y por lo tanto entre hombre y mujer en ese aspecto no hay ninguna clase de diferencia. Y podríamos hablar de otras muchas cosas. Pero, claro, continuamos teniendo aquí la palabra someterse. Y esto es una cuestión que no tiene que ocultar la siguiente palabra, porque no podemos aislar el versículo 18 del siguiente, el 19. El 19 dice: esposos, ahora les toca a ellos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. De manera que hay dos cuestiones que, si se cumplen, se equilibran, porque el esposo que ama a la esposa no pretenderá tener a ésta humillada ni sujeta de tal forma que, bueno, ocurran las cosas que ocurren en el mundo de hoy, sobre todo, pero no solamente en el mundo civilizado, más todavía en una serie de civilizaciones todavía muy primitivas. Porque la relación hombre-mujer es una relación en el fondo de igualdad, e incluso yo diría que hay muchas excepciones. Todos nos acordamos, y yo ese ejemplo bíblico lo cito muchas veces, todos nos acordamos de la historia de Abigail y Nabal en el libro primero de Samuel. ¿Os acordáis, verdad, de esta pareja, Abigail y Nabal? La palabra Abigail, por cierto, tiene un sentido muy bonito. Aunque empieza con una palabra que es Ab, que también significa padre, pero significa también origen o fuente de algo. Abigail significa fuente de delicia. Un nombre muy bonito, fuente de delicia. Nabal significa necio. El hombre se llamaba Necio. Y cuando leáis la historia otra vez, para refrescar un poco, digamos, los puntos de esa historia, que son muy interesantes, nos damos cuenta de que bueno, Abigail hizo muy bien en no someterse a las órdenes de su esposo Nabal, que era necio. No solamente necio de nombre, y uno se pregunta, ¿cómo pusieron los padres esa palabra? Yo creo que no fue un nombre original, me parece a mí, porque a nadie se le ocurre poner eso a su hijo recién nacido. Yo creo que eso sería el apodo con que corría el nombre de Nabal entre sus relaciones, entre los vecinos, los servidores y muchos. Era un hombre orgulloso, arrogante, falto de inteligencia y no temeroso de Dios. Y por eso, cuando David mandó a pedir ayuda a Nabal, este lo rechazó completamente.
Y cuando Abigail se enteró de ello, pues a espaldas de Nabal, procuró toda la ayuda necesaria a David y aquí el grupo de hombres que iba con él, muy necesitados en aquel instante de esa ayuda. Ahí tenemos un caso de los que puede haber miles y miles dentro de la Iglesia cristiana y en la sociedad gentil también. Un caso en donde la mujer pues es la prudente, la mujer es la que tiene más sabiduría y la mujer la que tiene, diríamos, pues un equilibrio en todos los sentidos. Mientras que en el hombre podemos encontrar esos mismos casos, pero al revés. El hombre necio, el hombre entregado a los vicios, a gastar el dinero de mala forma, a no querer trabajar, a la holgazanería, etcétera, etcétera. Eso existe. Y naturalmente, difícilmente le podemos pedir a una mujer que está cumpliendo, que está sacrificándose, que está actuando debidamente, le podemos pedir que se someta a la voluntad de un necio, o de un alcohólico, o de una persona que simplemente tiene un carácter iracundo, etcétera, y podríamos hablar de muchos casos en que la situación es esta. Por tanto, el apóstol no nos está dando aquí, cuando dice esposas, someteos a los esposos como conviene en el Señor, no está dando una regla tan estricta y general que obligue siempre a todo el mundo a hacer eso. Porque a continuación habla de los esposos. Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Es verdad que en la familia tiene que haber una cabeza, un cabeza de familia, y eso tradicionalmente ha sido así, y no es malo que sea así, siempre y cuando esa cabeza esté sana, esté bien, porque si no, la cabeza no responde realmente a las necesidades. Así que lo uno se compensa con lo otro. Esa situación de estar un poco por debajo en autoridad del esposo está muy bien cuando el esposo cumpla también este gran mandamiento: amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas, en donde entra todo, incluso donde entra lo importante que es que no se trata de un autoritarismo en la familia, sino que se trata de hablar de las cosas, de resolver los problemas juntos, en definitiva, de tener en cuenta que en Cristo Jesús, como he dicho antes, no hay ni hombre ni mujer, no hay esa diferencia, como no hay ni esclavo ni libre, como no hay ni bárbaro ni escita, ni etcétera. Tantas diferencias que se borran en nuestra relación como hijos de Dios. Yo sé que en la práctica eso no es fácil y que, como todos llevamos dentro unos residuos ahí de nuestra naturaleza caída, pues indudablemente pueden haber momentos de tensión, etc. Pero la palabra amor está para algo. Y el amor, como lo define la carta a los Corintios, pues es el que no busca lo suyo propio. Es muy importante tener. Y luego habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros progenitores. A vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Este es otro ejemplo, igual que antes. Por ejemplo, cuando decimos obedeced a vuestros progenitores en todo.
Claro, quien toma esto al pie de la letra, quien se fija solamente en esa palabra, pues bueno, ahí los padres tendrían aquí carta libre para eso. Hijo mío, vete a robar para mantener la familia, por ejemplo. Pues hay quien lo hace, hay quien a sus hijos los envían a delinquir para sostener a la familia. Eso no está incluido aquí, ¿verdad? Aunque dice en todo, obedecerlos en todo, en todo lo bueno, en todo lo justo. Como también la esposa se someterá al esposo en aquello que sea justo, bueno, correcto, equilibrado, inteligente, etc. Pero si un naval se empecina en mandar siempre, pues cometerá muchos errores. Y por lo tanto no hay lugar a entender al pie de la letra en todos los casos y para siempre estas palabras. Estas palabras hay que entenderlas en el contexto de lo que sea justo, de lo que sea justo. Y para eso todos han de conocer la palabra de Dios y lo que significa, lo que es justo, lo que es recto y lo que es agradable delante de Dios. Por lo tanto, los hijos sí que deben obedecer a sus progenitores. Estamos hablando aquí de los hijos que continúan bajo la tutela de los padres. Por supuesto que cuando esa tutela termina, cuando los hijos son mayores de edad, cuando se han casado, en fin, de alguna manera ya son independientes, pues esta obediencia se ha de modular y convertir en amor. Es el amor de los hijos hacia los padres, como los padres lo han tenido, si han sido justos, lo han tenido hacia los hijos. Por lo tanto, a los padres les dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta es una cuestión también importante, la forma de educar a nuestros hijos, que no es fácil, que se aprende por errores que luego se pagan también, de alguna manera, y que depende mucho del carácter de unos y de otros. Pero la idea de, con lo que dice el apóstol aquí en el versículo 21, no exasperéis a vuestros hijos, esto es una cosa que se produce mucho en el mundo en general, ¿verdad? El tratar de una manera, pues, diríamos, incorrecta a los hijos, exigiéndoles cosas que no pueden hacer o prohibiéndoles cosas que no tienen importancia, o toda una serie de cuestiones que pueden rodear a los hijos, a los jóvenes, cuando son niños también, les pueden rodear de un ambiente sofocante, de un ambiente en donde tienen que esconderse, tienen que hacer las cosas escondidas. Y eso, bien, pues si eso se debe a que los padres, o uno de los dos, pues tiene la obsesión de prohibirlo todo, pues naturalmente, como dice aquí, el resultado es que los hijos estarán, como diríamos, exasperados, es decir, hartos en definitiva de esa forma de educación. Hay que tener cuidado de no imponer un autoritarismo tan fuerte, tan duro, que coarta la libertad de las personas. Eso es importante. Yo creo que aquí cada caso es un caso, no hay dos casos iguales seguramente, y cada uno tiene la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en sus manos. Y aparte de eso, pues indudablemente tenemos que aprender de la práctica. En el Antiguo Testamento hay casos muy duros de hijos que se rebelan contra sus padres, y os acordaréis que en la misma ley de Moisés
había hasta una sentencia de muerte, de apedreamiento, por cierto, cuando unos padres desesperados porque sus hijos los maltrataban, no obedecían en nada, no trabajaban, etcétera, etcétera. De esos hay muchos hoy todavía, también, ¿verdad? Pues los padres desesperados llevaban a sus hijos ante los ancianos del pueblo y les decían: es que estos hijos nuestros no obedecen en nada, no hacen nada más que el mal, etcétera. Acordémonos de los hijos de Elí, por ejemplo, del sacerdote Elí, en los días de Samuel. Pues efectivamente todos ellos, es decir, habían dilapidado su juventud en vicios y en no hacer nada, y los padres, con toda razón, lo llevan eso ante el tribunal de los ancianos de Israel. Pero también es cierto que hay el caso contrario. Por lo tanto, no es un tema fácil, no es una cuestión, pero la Biblia nos da principios, como estamos hablando de casos concretos, pero eso se puede resolver con los principios que el Señor pone en nosotros. En definitiva, los siervos y los amos, el mismo problema. Los siervos deben obedecer, fijaos que estamos en la época de la servidumbre, de la esclavitud incluso, y que aquello era bastante duro y no tenían muchos derechos. Y debían de obedecer, eran casi una propiedad, eran propiedad de los amos. Y aquí se les dice que obedezcan otra vez en todo a vuestros señores. Señores según la carne, otra vez el todo. El todo se entiende en todo lo justo. Indudablemente que sí. Y con esto, los amos también reciben a su vez una clara advertencia. Señores, esto ya está en el capítulo 4, dad a vuestros siervos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también tenéis un Señor en el cielo. Por lo tanto, esa relación nuestra con el Señor y ese respeto al Señor, nosotros también debemos de tenerlo si llegamos a tener aquellos que tenían siervos, entonces tener un respeto hacia ellos. En el mundo de hoy ha cambiado, pero bueno, hay otras cosas. Está la relación entre los empresarios y los trabajadores, por ejemplo. ¿Verdad? Pues hay quienes lo llevan bien y quienes lo hacen bien y lo hacen con justicia y lo hacen con un espíritu de generosidad, y hay otros que son explotadores, crueles, que prácticamente, si pudieran, tendrían en la esclavitud a sus trabajadores. Todo eso hay que mirarlo siempre pues a la luz de la Biblia. Hermanos y hermanas, pues yo sé que no hemos resuelto ese texto, sobre todo ese, el 18, esposas, someteos a los esposos como conviene en el Señor. Bueno, aquí hay una palabra importante, como conviene en el Señor, es decir, de la manera que es aceptable a Dios. Es más, aquella gran mujer que fue Abigail, una mujer inteligente, de carácter dulce, pero también enérgico, indudablemente, valiente, porque hizo lo contrario de lo que su marido quería. Pues en esos casos es como vemos que ella entendió lo que era agradable a Dios. Porque por encima del esposo está Dios. Por encima del esposo está Dios, claro. Y podríamos decir lo mismo con respecto a la esposa. La esposa tiene que tener en cuenta, como Abigail, que es el Señor a quien debe de obedecer, y los esposos han de tener en cuenta que todo ha de hacerse de acuerdo a la voluntad divina y al amor de Dios.
¿Hemos resuelto el problema? Pues no, cada uno lo tiene que resolver en su casa y lo tiene que resolver con unos principios como los que estamos diciendo aquí. A veces no hace falta nada porque si el entendimiento es bueno, si hay amor, si hay respeto, si hay concordancia, si hay caracteres que son afines, etcétera, si hay todo eso, no hay que estar discutiendo todo el día quién está arriba y quién está abajo. No, la vida se desarrolla mucho más fluida, mucho mejor, de una forma en que ni el uno es independiente, ni el otro es el amo tampoco. Las dos cosas se conjugan como el Señor ama a su Iglesia, que es el gran ejemplo que nos pondrá el apóstol Pablo para decirnos cómo debemos de enfocar las relaciones, todas las relaciones, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Que Él os bendiga. Amén.